Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a esperar. Buenas noches. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se conecten algunas personas. Puede compartir. Buenas noches, buenas noches. Vamos a esperar que se conecten personas. Buenas noches. Vamos a esperar que se conecten personas. Buenas noches, buenas noches. Wally Wally. Pues, pidiendo permiso al Gran Espíritu, al Gran Misterio, a todo lo hermoso y todo lo divino del aquí y del ahora, para poder compartir esta información, este mensaje, a lo mejor, para algunas personas. Y bueno, agradeciendo a las personas que se toman el tiempo para poder estar aquí. Pues bueno, esta información va dirigida para todas estas personas que a lo mejor todavía no encuentran o no reconocen o no visualizan este camino que le dicen el camino como de la espiritualidad, ¿no? O de lo espiritual, de conocer y saber qué es eso. Y justamente, pues, bueno, son fechas idóneas para poder hablar de este tema, hablando justamente de lo que acontece esta madrugada, ¿no? En México, en la Ciudad de México, que pues es el Día de la Virgen, ¿no? El 12 de diciembre. Entonces esto tiene mucho que ver justo con eso, ¿no? Con el sincretismo, en donde se empatan las creencias, las formas de ahorita con lo ancestral, pero también en donde se empata eso con la parte espiritual, ¿no? Con estas partes de la energía. Vamos a comprender, a reconocer la espiritualidad como esta esencia, esta energía que está ahí y no desaparece. A eso le vamos a hablar, a espiritualidad. Por ejemplo, está el espíritu del viento, o la energía del viento, o la esencia del viento, o para algunos podrían decir el dios del viento, ¿no? Está la energía del agua. Está comprobado que el agua tiene conciencia por sí sola. Está comprobado que el viento tiene conciencia por sí sola, por sí solo. Está comprobado que la tierra tiene vida propia, que el fuego tiene vida propia, ¿no? Hablando de elementales. Y bueno, también se reconoce ahorita un poco más con esta cuestión de la física cuántica, de pues cómo la energía tiene conciencia, de cómo la energía ahí está, ¿no? La energía tiene conciencia. Entonces la espiritualidad es eso, más allá de decir
soy un ser espiritual o me dedico a la espiritualidad o algo similar, porque al final todos tenemos espíritu. Eh, Todos estamos involucrados en esta energía de la espiritualidad de la humanidad, por así decirlo, ¿no? El espíritu de la humanidad. Entonces, para hablar de la espiritualidad nos vamos a enfocar en eso, no nos vamos a enfocar en alguna creencia, en alguna cosmovisión, simplemente lo voy a contar también desde mi experiencia de vida, desde lo que me ha tocado. Todo lo que les voy a compartir ahorita es desde mi entender, y la mayoría de lo que les voy a compartir tiene que ver con mi experiencia de vida en base a cómo paso de este tema, ¿no? Que al final tiene que ver cómo también yo llegué mucho a esto. Y entonces esa es la parte de la espiritualidad, de las energías, para nombrarlo así. Y la otra parte del barrio tiene mucho que ver con, bueno, este extracto social en donde más allá de cualquier cosa socioeconómica, el barrio tiene que ver con estas cuestiones en donde lugares a lo mejor donde se hacían posadas, justo en donde habían peregrinaciones, en donde yo nací, que soy del surponiente, más del poniente de la Ciudad de México, de Magdalena Contreras, están cerca los dinamos y siempre, desde que yo me acuerdo, ha habido peregrinaciones de chalma, chalmeros, ¿no? Los famosos chalmeros. Y yo recuerdo que de niño familiares y gente de literal el barrio, de la calle, de la colonia, se iban a Chalma y era algo muy importante, pero lo que me llamaba más la atención es que había gente que andaba cotorreando en otras cuestiones, ¿no? Andaba en otras ondas, pero que le encontraba, yo lo veía en su ser, en su devoción, por así decirlo, mucha conexión con este proceso de irse caminando a Chalma, ¿no? Si alguien no conoce a Chalma, es un lugar que está cerca de la Ciudad de México, que acostumbra a tener peregrinos casi todo el año, ¿no? En diferentes fechas. Entonces, cuando hablamos del barrio, como les digo, pues al final de cuentas tiene que ver con esta cuestión de los lugares en donde se comparten estas formas, estas tradiciones, ¿no? Y es ahí en donde se empatan, o al menos desde mi entender ya ahorita en esta actualidad, me doy cuenta que desde ahí es en donde se empata esta información en mi presente, ¿no? De cómo me doy cuenta que el por qué la gente pasa y se persina en las iglesias, de por qué las personas, hasta el que anda delinquiendo pasa y se persina cuando está la Virgen, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Lo digo con respeto y con amor, pero a lo mejor se puede notar un poco más en esta manera de eh, santos, energías o deidades como a lo mejor San Judas Tadeo, ¿no? Que va mucha gente que independientemente de cómo sea su estilo de vida, pues sí se ve un poco más, digamos, como esa parte del barrio, ¿no? Pero que al final, independientemente de sean, de donde vengan, van y están ahí con San Judas, con sus San Judas, ¿no? Y luego son gente que el otro día yo estaba viendo un video, ¿no? De que los estaban entrevistando sin juicio, sin el prejuicio, y estaba viendo cómo la gente tiene esta devoción a San Judas, ¿no? Y tenían otro, eh, pues sí, otro pensar y otro actuar en sus formas. Había unos que iban a lo mejor sí muy drogados, tomando y estas cosas, pero al final, pues la devoción ahí de alguna manera, ¿no? Entonces, esto, ¿en dónde se empata justamente la espiritualidad y lo del barrio? Esto también lo dirijo para muchos chavos que estén como de 13 años, 14 años, 15 años, pues tú tienes un hijo, un hermano o alguien que te hagan llegar este video. Lo mando mucho eso porque también es un momento en donde nos perdemos mucho, y también a personas grandes, ¿no? Que también quieren como meterse en esta cuestión. En donde yo nací, es muy común que la gente aporte mucho dinero y mucha tiempo en las fiestas patronales, ¿no? Y en las fiestas patronales justamente vienen como que la mejor banda, hacen la mejor comida, el pueblo literalmente se coopera para este tipo de cosas. Entonces yo no lo entendía. De niño, a mí literalmente de niño me tocó cargar los peregrinos, ¿no? Que era estas posadas, ¿no? Hablando, por eso les decía que estaba como que muy ad hoc esta plática, este presente, ¿no? De qué era cargar las posadas, ¿no? Al final de cuentas, eh,
se los comparto como yo lo viví siendo un niño de 8 o 9 años. Era así como de, yo sé que la iglesia es un lugar a donde se va como a escuchar al Padre, lo digo con respeto, pero al menos yo sí lo pensaba, era, vamos a un lugar donde vamos a escuchar al Padre, vamos a ir a comulgar, nos vamos a ir a saludar de la mano y vamos como que, de cierta manera yo lo veía como aprender algo, ¿no? Pero no lo comprendía tanto, la verdad, y lo digo con respeto, al menos en mi caso nunca me hizo conmover un discurso de la iglesia, pero pues era como esta parte, era como lo más conocido a la espiritualidad que yo conocía en ese tiempo, ¿no? Pero era que cosas que se hacían en el barrio, ¿no? Que los 15 años, la boda, que en la boda, en los 15 años tenías que ir a la iglesia. En ciertos momentos, la primera comunión, cuando tenías que ir a la iglesia, ¿no? Que te mandaban ahí caminando, ibas con la catequista, con la persona o a la iglesia que te enseñaba justamente esta parte, ¿no? De la Biblia, el Padre Nuestro y todo, y hasta cierta parte de mi vida yo comprendí eso como la espiritualidad, ¿no? Como esa cuestión que está más allá, que no sé qué es, pero se tenía que respetar como por acuerdo social, ¿no? Porque nadie en algún momento como que se tomó el tiempo de decir, mira, es que esto se tiene que respetar por esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Lo entiendo, lo acepto que así tuvo que ser, pero justamente la importancia de hacer este video para mí es como poder empatar y poderle hacer saber a la gente que está viviendo una espiritualidad a lo mejor inconsciente, en el sentido en el que no sabe que hacer eso también resuena en nuestro ser, ¿no? Independientemente de, como digan por allá, que santo le reces, independientemente de cuál sea tu creencia, pero cuando haces algo con fe, con devoción, siempre transmuta, se eleva, ¿no? Resuena. Entonces, con todo esto, como les comentaba, lo que yo conocía era justamente como las fiestas que están oyendo ahorita, las posadas, la Virgen de Guadalupe, Chalma, y eran como las cuestiones que yo veía en donde los peregrinos, la peregrinación, y era cuando yo veía gente, como les decía, a gente del barrio que a lo mejor andaban delinquiendo o cosas así, lo digo tal cual como es, y que cuando pasaban ese tipo de cosas lloraban en las iglesias y así, yo decía, o los mismos tatuajes, ¿no? Los tatuajes religiosos, que tiene mucho que ver, a mí me tocaba ver en el barrio justo como cuando yo nací, en el lugar en el que nací había muchos cholos, demasiados cholos, entonces me tocaba ver muchos tatuajes religiosos con el barrio, ¿no? Y eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención de niño, ya teniendo 10, 11 años, que decía, bueno, ¿cómo estas personas que se pelean, que se pueden llegar a picar, que andan moneando, drogándose, delinquiendo o haciendo otras cosas, no todos, no digo que todos, pero pues al menos desafortunadamente me tocó ver eso, y tenían estos tatuajes religiosos y siempre hacían, no, es que, o cuando iban a jurar, me acuerdo que cuando la persona más locochona y todo eso iba y juraba, no, es que voy a ir a jurar a la basílica, voy a ir a jurar a Chalma, y no comprendía porque decía, bueno, si este hermano no le hace caso ni a su mamá, ni a lo mejor ni a sus hijos, ni a su pareja, o ni a la misma sociedad, no sé, algo así, ¿cómo le va a hacer caso a algo que no ve? Y me refiero como al voy a jurar para, y jurar, si alguien llega a ver este video que no sea de México, jurar es como voy a prometerle a la Virgen que no voy a tomar en un año, entonces me comprometo en un papelito, y yo una vez lo hice, la verdad, en algún tiempo, cuando estaba muy morro y estaba justamente cotorreando porque nací en el barrio y desafortunadamente también pasé por estas partes porque era lo que tenía. Como el jurar, ¿no? Porque la gente en el mismo barrio te decía, si no puedes dejar de tomar, ve y jura. Entonces, era algo extraño para mí poder comprender cómo en el mismo barrio se vivía esta espiritualidad inconsciente, y digo inconsciente porque pues al final, sea independientemente de sea cual sea la religión, la cosmovisión, la forma, pero al final yo lo comprendo ahorita hasta como un trabajo de sanación inconsciente, ¿no? Voy y me comprometo con la Virgen para dejar de tomar, pero esa misma Virgen, ese mismo San Judas,
ese mismo señor de Charma tiene más injerencia luego que hasta mi propia familia, ¿no? Y yo me tocaba verlo y yo decía, es que esto sí existe. ¿Por qué? Porque veía cambios en las personas que literalmente un milagro de gente que dejaba de tomar, que a lo mejor se la aventaban en la pista siempre, o otras cosas, ¿no? Yo tengo la fortuna de vivir cosas de esta índole, de personas de que no, yo le voy a poner Guadalupe a mi hija porque cuando nació tuve tal cosa, todo este tipo de cosas. Y bueno, ¿a qué voy? Voy encaminando toda esta. Si alguien por ahí tiene también alguna pregunta, un comentario que quiera hacer, con mucho gusto lo vamos compartiendo. Pero como les decía, esta charla, esta plática también va dirigida a chavos que luego no se encuentran y que la verdad no creen tanto en lo que les inculcan, y eso me tocó a mí. Yo no me considero una persona religiosa, me gustan mucho las religiones, pero no sigo una religión. Como dirán por ahí, me considero creyente, más no religioso. Creo, no lo creo como nos lo venden algunas partes, como la institución de la iglesia y cosas así, sin meterme en cosas personales de nada, pero creo en Buda, creo en Jesús, creo en Quetzalcóatl, creo en eso, pero no tengo una religión. Pero en algún momento, cuando creces en este entorno en donde te bautizan, te confirman, te llevan a hacer la primera comunión y te dicen que lo más importante es la boda en la iglesia, de cierta manera inconsciente te impone la sociedad esta espiritualidad o esta manera de creer o esta manera de ser. Y con eso, si lo vemos también de un lado, puede llegar a decir, a lo mejor no nos afecta tanto, ¿no? A lo mejor pensamos que no nos afecta tanto, pero imagínate que también llegan y desde esta misma creencia, desde donde te hacen la primera comunión, en donde te bautizan, en donde te dicen que la boda es todo eso, en esa misma creencia también te dicen que si te portas mal te vas a ir al infierno, que hay un Dios que te castiga, que hay un Dios que hace así. Entonces, a mí había cosas como que no me checaban, porque yo cuando iba a la iglesia escuchaba estos discursos, como les digo, estoy hablando desde lo que yo sé, entonces no puedo agarrarme de otras cosas, de otras creencias y todo, porque a mí me tocó desenvolverme en esas creencias de los 15 años en la iglesia y todas esas ondas. Entonces pues era lo que me tocaba escuchar y no siempre creía lo que decían ahí, ¿no? Así como que justamente que somos pecadores, que desde que naciste somos pecadores y todo ese tipo de cosas, como que no me checaban y no tenía esta conciencia de comprenderlo, porque tenía 11 años, 12 años, 13 años, ¿no? Y luego cuando me tocaba hacer chambelán, porque les digo, esta parte del barrio a la espiritualidad me llegó a ingerir como hasta hacer chambelán, y eso implica justo de quieres ser chambelán, sí, pero tienes que ir a la iglesia, te tienes que confesar. A mí cuando me tocaba hacer chambelán, te tenías que confesar para poder comulgar en la iglesia, o sea, y era un requisito para algunas personas, literal, así, indispensable, ¿no? Entonces para mí, y el confesarte con alguien eh, era un poco incómodo en ese momento, ¿no? Para mí no lo comprendía, como que decía, ¿por qué? ¿Cómo pasa esto de la confesión? Y bueno, mucho ese tipo de cosas. Entonces, eso era lo que había en el barrio. Y digo del barrio porque a lo mejor en otros estratos socioculturales, y no lo digo tanto desde la economía, solo culturales, no se da tanto eso, ¿no? De que a lo mejor te tengan que obligar a hacer la comunión o estas cosas, ¿no? O de las posadas, ¿no? De este tipo de cosas. Entonces, me acuerdo que también cuando estábamos en los peregrinos, cargar los peregrinos era algo importante, ¿no? Cargar los peregrinos era algo de respeto y no podías ir cotorreando, no podías ir haciendo cosas. Entonces, desde ahí yo me daba cuenta que el entorno en la sociedad te empezaba a poner, a imponer o a compartir estas también tradiciones, ¿no? Aclaro que no estoy hablando ni a favor ni en contra, solamente es esa charla en donde estoy compartiendo el cómo yo llegué a desarrollar mi espiritualidad en este presente, que como les digo, al final todos tenemos espíritu, todos tenemos esencia. Entonces nadie puede decir yo soy espiritual, yo soy espiritual. Todos tenemos la energía, todos tenemos esta esencia, pero algunos no estamos tan conectados con nosotros, entonces por eso pensamos que no tenemos o no somos tan espirituales como otros, ¿no? Pero eso no es ni mejor ni peor. A lo mejor hay alguien que no sea tan espiritual, pero es un deportista que a lo mejor no medita tanto, pero lleva su cuerpo al máximo, y eso también te lleva a conmoverte y a expresar algo, y no por eso es menos humano o menos capaz que el que conecta desde la parte espiritual, ¿no? O sea, desde donde conectes no hay ningún tema, ¿no? Entonces,
Si tú también llegas a ver este video, chavo, que tienes, no sé, entre 15 y 20 años y estás perdido y estás en el barrio y ves que el barrio luego se va caminando a Chalma, que se va justamente a la villa y vas viendo, que a lo mejor luego no entiendes, porque a mí me tocó vivir esa espiritualidad en donde solo hacías las cosas y no las entendías, ¿no? La primera vez que me fui caminando a Chalma en realidad no tenía algún motivo específico, solamente fue así como literal en el barrio, ¿no? De cámara, nos vamos y mañana caminando a Chalma y vámonos, ¿no? Nos íbamos. Entonces, si era así como de, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? Se siente bien, me conmuevo, me acuerdo que cuando llegas chillas, o sea, así la gente que ha ido así más o menos me comprende, entonces yo sí decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, no me consideraba justamente religioso ni creyente a lo mejor en ese momento del Señor de Chalma porque no conocía, pero te conmovías, ¿no? Y veías gente que decía, no, es que a mí sí me ayudó y todo eso, entonces no podía llegar a comprender estas cosas. Y bueno, ahora, como les decía, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Yo en mi caso, como les comentaba, crecí en un entorno en donde había muchos tatuajes religiosos, ¿no? En mi persona también tengo también tatuajes religiosos y lo veo como una cultura del barrio. Y más la cultura del barrio que a mí me tocó nacer era una cultura como de cholos, como les decía, entonces hacían murales literalmente en donde estaba Jesús, la Virgen u otros santos, San Judas, y era así como el lugar importante en donde nadie lo podía rayar, nadie podía hacer el baño ahí, nadie le podía faltar al respeto al mural, porque era como la representación del barrio, ¿no? De hecho, la gente que todavía crece en estos entornos sociales en donde todavía se pueden llegar a este tipo de cosas, comprenden que el mural es lo más que se respeta. O sea, tú tocas un mural en un barrio en donde está la placa o el símbolo de lo del barrio y te metes en una bronca muy fuerte, ¿no? Este, entonces a mí me tocaba ver esas cosas, ¿no? Cómo la gente pasaba, como los cholos, como el barrio, como, por eso les platicaba o les ponía este título, ¿no? De elevar la espiritualidad, porque a mí me tocó crecerlo así, a mí me tocaba verlo así, entonces me tocaba, como les mencionaba, ver gente como dejaba de tomar por jurar, los peregrinos, la comunión, la gente que pasaba y se presionaba en las capillas, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor luego uno no puede comprender que eso también es un trabajo y un ejercicio espiritual. Entonces, eh, llega el momento en donde crezco, me desprendo de estas cosas porque desafortunadamente cuando no te las comparten desde el amor y solamente es como de bésale la mano al padre y el padre tiene la razón y es un poco más impositivo, como que desafortunadamente uno no se acerca tanto a eso. Y digo desafortunadamente porque yo creo que en todas cosmovisiones y religiones hay algo bonito que encontrar siempre y cuando lo veas desde el amor y discerniendo y comprendiendo lo que estás leyendo, porque todas las escrituras de todas partes hay que saberlas comprender. Entonces, desafortunadamente en algún momento no me acerqué desde la parte a lo mejor filosófica a la Biblia, ¿no? Como a lo mejor ahorita en este presente lo busco, sino era como un rechazo total. Después pasan cosas, ¿no? Como a todos, nos pasa algo en la vida y es cuando nos acordamos de Diosita. Que es como lo que me decía luego una persona, ¿no? Un abuelo. Desafortunadamente nos acostumbraron a esta espiritualidad eh, sumisa, algunos, y no digo que a todos, pero algunos nos acostumbraron a esta espiritualidad sumisa en donde justamente es el Dios omnipotente, en donde nosotros no tenemos injerencia, la iglesia y el Padre tienen la razón, ¿no? Y me tocó porque me ha tocado vivir en pueblos, yo nací en un pueblo, siendo Ciudad de México, nací en un pueblo autóctono, que literal si era como el Padre tenía la razón de muchas cosas y la misma gente, los mayores, te hacían respetarlo. Entonces, pues cuando creces en un entorno así, como que hay un cierto tipo de rechazo, al menos en mi caso, ¿no? A lo mejor hay personas que sí no tienen ningún tema con besarle la mano al padre, cosas así, pero a mí sí me movió un poco porque decía, deja tú de besarle la mano, el por qué se hace, o sea, por qué las personas le dan este poder social, moral al padre, y cuando el padre dice, tú la estás regando y eres un pecador, la estás regando y eres un pecador, ¿no? Entonces, no comprendía estas cosas, que como les digo, después cuando crezco y me pasa algo, pasan ciertas cosas como a todos nos pasan, desde accidentes o cosas así, y nos lleva
o desafortunadamente cuando es la trascendencia de alguien nos llevan a acercarnos a la espiritualidad desde el enojo de ¿por qué te la llevaste? No sé qué o así. Cuando nos pasa un accidente nos llevan desde el miedo, ¿no? De Diosito, por favor, ayúdame, si me ayudas, Virgencita, yo hago esto. Pero también nos pueden acercar de muchas maneras, ¿no? Pero desafortunadamente la mayoría de nosotros nos empezamos a acercar a la espiritualidad después de una crisis catarsis o desafortunadamente de un favor que nos hizo la Virgen, que nos hizo San Judas. Creo que desafortunadamente hay pocas personas que nacen con esa devoción a creer en algo por decisión propia, ¿no? Se los digo porque, por ejemplo, como les comento, yo tengo tatuajes religiosos que me hice de hace más de, no sé, 10 años, ¿no? No me arrepiento, pero después sí te pones a pensar así como de ¿por qué estaba tan clavado en eso? Un ejemplo, ahorita vamos a hablar a lo mejor de gente que conoce al fútbol como su religión y se tatúan su logo, y yo les comento que yo también en algún tiempo me gustaba mucho eso y ahorita ya no mucho, y yo digo, agradezco antes no haberme tatuado el logo de los Pumas, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Y por qué les digo esto? Porque les digo que este video también lo hago por chavos que a lo mejor estén como un poco perdidos en esta cuestión, porque desafortunadamente fue en la etapa en donde yo buscaba una orientación de alguien que también me dijera, oye, ¿qué onda? Puedes meditar, puedes conectar con algo más allá de, si la iglesia no está abierta, puedes conectar con eso que está más allá en otro lado, de otra manera, de otra forma. No necesariamente tienes que conectar con eso consumiendo algo, no necesariamente tienes que conectar con eso desde que cuando te pase algo, o sea, ese tipo de cosas como que desafortunadamente nadie se sentó a decirme, ¿sabes qué? Esta es una opción, esta es una forma de poder conectar con eso, y como no se acercan y te dicen eso, pues no hay como que este amor a eso, ¿no? Como les digo, al menos así me pasó, a mí me tocaba, pero aún así, aunque no había esta devoción genuina, este amor genuino, aún así sí creían algo así, porque lo veían en el entorno, decía, pues es que si este hermano que está delinquiendo, que se pela cada rato y todo eso, le tiene miedo a San Judas, le tiene miedo a la Virgen, le tiene miedo a esta energía, pues algo me puede pasar si yo le falto al respeto, ¿no? Eso yo pensaba, ¿no? De chavo, ¿no? Cuando justamente la gente pasaba y se persinaba en la capillita y todo eso, yo sí decía, cuando cargaba a los peregrinos, decía, no manches, eso sí se me cae. Y lo digo con respeto, pero yo sí pensaba de niño, si se me cae, pues a lo mejor esta energía que vive en este peregrino me va a hacer algo, no sé, ¿saben? Así yo la pensaba, así yo vivía, entonces, nadie en el barrio se tomaba el tiempo como de, bueno, ya hicimos la posada, ya pasó todo esto, y se trata de esto, ¿no? Como la explicación post, de decir, bueno, ¿y por qué estamos haciendo eso? O sea, sí, Jesús, todo chido y todo, pero yo genuinamente sí me preguntaba, ¿por qué estamos creyendo en esto, en Jesús? O sea, ¿qué onda? O con la Virgen, ¿qué está pasando, no? Y pues ya uno se deja desafortunadamente de preguntar y solamente empieza a creer como por hábito. Ya no te preguntas por qué crees en eso, ¿no? ¿Por qué crees en la Virgen? ¿Por qué en la fiesta de San tal cual? Para no decir un cual para que no escuche personal, pero como a mí me mueve mucho cómo hay lugares en donde aportan mucho dinero para hacer la fiesta patronal, pero poco dinero para el desarrollo de la comunidad. Entonces yo sí digo, ¿cómo las creencias que podemos llegar a tener nos pueden llevar justamente a eso? Y no digo, y como les menciono, no digo que esté ni bueno ni malo, simplemente así me tocó ver esa espiritualidad, esta parte que a lo mejor no meditas, no estás en paz contigo, en realidad no crees tanto en eso, no eres tan respetuoso, pero cuando es la fiesta del santo patrón, das dinero, vas y pones tiempo, y así, eso es lo que luego no puedo llegar a comprender hasta en la hora, ¿no? ¿En qué momento pensamos que la Virgen se va a alegrar que ponernos borrachos está bien, ¿no? O sea, ¿en qué momento
eso es lo que luego no puedo llegar a comprender y lo digo con respeto, ¿no? Es lo que luego no puedo llegar a comprender. ¿En qué momento pensamos que eso sagrado se puede alegrar de que nosotros nos dediquemos a echar relajo y no les dediquemos en verdad un minuto de meditación? Que no les dediquemos en realidad esta devoción, no por el favor, que les dediquemos esta devoción porque en verdad tenemos fe. Y la fe va más allá de creo porque intercediste en esto, porque me sanaste en esto, porque voy a jurar y cuando voy a jurar me ayudas, o sea, más allá de eso. Entonces, desafortunadamente nos acostumbran a ese tipo de espiritualidad o de religión, que creo que sí está entrelazado, esta espiritualidad en donde tienes un problema, ve y préndele una vela a la Virgen en la capilla más grande de donde vivas, prométele algo y te va a ayudar. Entonces nos pueden llegar a ser un poco flojos, siento yo, porque empezamos a delegar a lo sagrado, y no digo que no puedan interceder e interceden, pero creo que también nosotros debemos de hacer algo. Es como de decir, ay, por favor, Diosito, que me vaya bien en el trabajo, pero no nos sentemos merecedores. Y es ahí cuando dices, pues es que por más que Dios, la Virgen, San Judas, Jesús te pongan las cosas, si tú no te sientes merecedor, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces también es ahí cuando no puedes llegar a comprender o a conectar con esta parte, ¿no? Y desafortunadamente mucha gente ya nada más se queda con este tipo de espiritualidad o de creencia de no medito, no estoy en paz conmigo, hay un relajo en mi entorno sin criticar, no digo que yo esté en un entorno como super pulcro, creo que todos tenemos que armonizar algo de nosotros, o al menos creo que a eso venimos. Pero cuando es la fiesta del patrón, voy. Y a lo mejor no como bien, no vivo en paz, pero doy más de lo que tengo cuando es la fiesta del patrón, y no digo que esté mal. Pero creo que la espiritualidad va más allá de si di o no dinero para la fiesta del patrón. De hasta la misma ofrenda, y lo digo con respeto porque yo he sido peregrino, me considero peregrino, llevo más de 5 años caminando Chalma seguido, entonces me considero peregrino, sé de lo que les estoy hablando y no lo digo desde el ego, pues en el sentido en el que he vivido esta espiritualidad. Yo no digo que no funcione, yo no digo que las peregrinaciones no funcionen, yo no digo que las creencias y las velas no funcionen, yo no digo que no pueda interceder la misma Virgen, no digo que no, pero no va a servir de nada si no hay un cambio en nosotros. O sea, no va a servir de nada si tú estás en el barrio y respetas el mural del barrio y cuando pasas te persinas por donde hay una virgencita y traes a toda la virgencita, pero andas delinquiendo y siendo un hijo de Dios y pegándole a tu señora o no sé, robándole a niños, no sé, de muchas cosas. Entonces es ahí cuando digo, bueno, por más que creas, que pienses que el persinarte te va a hacer un paro, o el tener la Virgen tatuada, si no estás en paz contigo, si no estás bien contigo, pues al final creo yo que no va a poder interceder lo sagrado por ti, más allá de lo que tú no estás haciendo, ¿no? Entonces por eso les decía que también tengo la intención que este mensaje llegue a personas que están justamente a lo mejor viviendo este tipo de espiritualidad inconsciente y que en realidad no creo que desafortunadamente les interese, porque a mí si me hubieran hablado de meditar a los 16 años, no sé si hubiera escuchado la plática, la verdad, porque uno está en otras ondas, pero si en verdad necesitamos cambiar y nos damos el tiempo, ahí sí es cuando lo sagrado intercede y nos va a decir así como de órale, escúchales este mensaje, ya tú sabrás qué hacer, ¿no? A mí me tocó afortunadamente personas que se tomaran el tiempo para compartirme así como de mira, si vale la pena hacer esto, si existe lo sagrado, desde la milpa, ¿no? Por ejemplo, para mí lo sagrado a lo mejor el barrio no nada más es esta parte como de los cholos y todo esto, sino también el barrio es como la gente del pueblo. Les decía, yo nací en un pueblo literal, ¿no? Un pueblo originario de la Ciudad de México, entonces iba la gente a la milpa y también esa gente que volteaba al cielo y decía, va a llover en 2 horas, o esa gente que pedía permiso para trabajar la tierra, ¿no? Para mí también eso es el barrio de la espiritualidad, como les digo, el barrio no nada más lo englobo como en este extracto social como de los cholos
pueblos y toda esa onda, ¿no? Sino también como estaban los barrios, los pueblos, ¿no? Entonces me tocaba ver a personas que iban a la milpa y pedían permiso, que la gente que hacía colados o que hacía una construcción pedía permisos. Antes, cuando yo estaba más chavo, nos tocaba que los colados eran familiares, y cuando llegabas o literal mandaban a traer el padre, o alguien echaba agua bendita, o había una ofrenda. Entonces esa era la espiritualidad que yo tenía en el barrio. Eso era lo que tenía de inmediato a la mano, ¿no? Pero siempre, por lo que vi, sabía que existía y que era efectivo, porque literalmente me tocaba ver personas que a lo mejor, no sé, no pedían permiso para sembrar, y puede sonar chistoso o curioso, pero llovía y se acababa toda esa cosecha, y de los que pedían permiso y los que tenían sus cruces no. Cosas así muy curiosas, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona eso, no? Y que bueno, ahora, en esta actualidad lo puedo llegar a comprender un poco más, pero mi intención es poder hacer consciente a las personas de que no va a servir la vela enorme que le tienes a la Virgen si no estás en paz contigo y no tratas de vivir esta devoción hacia ti mismo, hacia ti misma, ¿no? En donde yo no creo en esta espiritualidad en donde das más de lo que te das a ti mismo. ¿En qué sentido? Hay veces que en verdad, y lo digo con respeto de todos, porque si lo tienes, sea así, pero voy a poner un ejemplo más tangible. Si no le das de comer bien a tus hijos, pero el día de tal santo das más de lo que no le das a tu propia familia, creo que ahí no hay una cierta coherencia espiritual, ¿no? O que no tienes bien vestidos a tus hijos, o bien alimentados, en un lugar digno, respetando a quién se dediquen cada quien, pero y que te gastes un buen de dinero en alcohol por la fiesta del patrón, y que eso no lo aportes a tu familia. También creo que no hay como que mucha coherencia, ¿no? De eso, ¿no? Y les digo desde mi pensamiento, ¿no? No desde, no, es que no eres coherente, y así, es que cada quien sabrá, si las palabras las sienten como flechas o como rosas, ¿no? Ya cada quien sabrá como en qué etapa estamos. Entonces, en esta cuestión, yo te invito a que te preguntes por qué crees en lo que crees, por qué traes a toda la Virgen, por qué hay una Virgen en tu casa, por qué hay una Virgen en la esquina, por qué cuando pasas te persinas, por qué le pides a eso, llámese San Judas, llámese Dios, llámese Jesús, y no con el afán de que te cambies de pensar o así, simplemente que lo refuerces y que sepas. Una creencia comprendida, una creencia bien cimentada, te da más herramientas, ¿no? Porque si no te pueden llegar a mover. Cuando te puedes llegar a encontrar gente que te dice, a lo mejor los milagros no existen, o eso no existe, o gente que se ríe, ¿no? O sea, así como hay gente que se ríe, que gente que cree en la Virgen, hay gente que se ríe, que cree en el viento, o en Tlaloc, o en eso, ¿no? O sea, entonces, pues cada quien se puede llegar a sentir juzgado en base a sus creencias, ¿no? Pero, en realidad, porque lo crees. Y yo te invito a que también escuches las creencias de otras personas, porque cuando escuchas las creencias de otras personas puedes ampliar tus mismas creencias, y creo que eso es muy sano, en el sentido en el que ampliar tus propias creencias te da una perspectiva de ti mismo más amplia, en el sentido en el que yo creo que si tú crees en Jesús, en Buda, en Quetzalcóatl, en Shiva al mismo tiempo, no creo que ellos se enojen, ¿no? O sea, no creo que ellos digan, no, pues es que, ¿sabes qué? Sí te tienes que decidir por alguno de nosotros, porque la neta, no puedes, no se puede, ¿no? No puedes creer en, no puedes creer en todos. Va a haber un tema de conflicto de interés entre nosotros. No creo que sea así. Entonces, yo te invito a creer en muchas cosas y respetando tus propias creencias, ¿no? Porque yo creo también soy mucho de la línea de todos tenemos que tener una base, un cimiento, y creo que ahí es en donde entran las culturas y no la religión.
Y la cultura también, creo, y eso porque a mí me acercó, yo encontré más espiritualidad en la cultura que en la religión. Le encontré más espiritualidad en, en la danza, en el temazcal, en las medicinas, que a lo mejor escuchando a un sacerdote, ¿no? Y no digo que no funcione, yo estoy hablando por mí, por mi persona, ¿no? Si alguien ha encontrado a Dios a través de un sermón de un padre, qué padre, ¿no? Que creo que ese era justo su camino y qué bueno que lo encontró a través del sermón de alguien, porque nosotros también cuando estamos luego en otros lugares a través del sermón de alguien o de la palabra, de la sagrada palabra de alguien más se aprende, pero al menos en mi caso a mí no me tocó en la parte de la iglesia, pero les decía, a través de donde yo nací en el barrio, era lo que me tocó, que no estoy peleado, ¿no? Pero prefiero vivir mi espiritualidad desde otra manera, más allá de pasar y presionarme donde está la Virgen, que respeto si lo hacen o no, no digo cada quien, pero más allá de tener esos hábitos de doy dinero cuando es la fiesta del patrón, cuando está la Virgen, me la tatúo o respeto eso, pues también trato de estar en coherencia conmigo mismo para, y más allá de coherencia espiritual, y en la coherencia espiritual es justamente como de me voy a acercar a esto no solamente cuando lo necesito, me voy a acercar a esto no nada más cuando me va mal, no vivir nada más justamente en esta parte de por el miedo cambio o por el miedo dejo de hacer estas cosas, ¿no? Por el miedo a que si la Virgen me puede castigar, dejo de tomar. Por el miedo a que este si dejo de hacer tal cosa me va a castigar San Judas si no voy, no sé, o sea, ¿a qué voy? Que creo yo que es bueno tener un pretexto espiritual, por llamarlo así, me refiero a si tú te encomiendas a algo más allá para dejar de tomar, para cambiar como persona, para echarle ganas, está bien, yo mismo lo hago a lo mejor desde mis propias creencias, gran espíritu, ayúdame, tal guardián, tal cosa lo hago, pero pues no nada más justamente cuando se necesita desde la parte de hazme este parito, ¿no? Sino también desde la parte de hoy sin pedirte nada me acerco a ti, te traigo esta ofrenda y te agradezco, ¿no? Y llámese Tlaloc, llámese San Miguel, llámese Huitzilopochtli, llámese Niño Dios, llámese lo que sea, ¿no? Porque hay veces que ya para terminar este video, no alargarlo tanto, y como les decía ahorita, si al final ahorita quiere alguien comentar algo o preguntar algo con gusto, eh, hay veces que luego estamos en la posada, o estaba, a mí me tocó estar bien borracho en la posada, cotorreando, y la verdad, ni siquiera cuando era la hora del arrullo era una manera de respeto, ¿no? Como que era literal cotorreo y cotorreo y cotorreo, y desafortunadamente yo decidí vivir esa parte así, pero desafortunadamente también era lo que había, ¿no? Porque era lo que, o sea, nadie te, bueno, cuando era más chavo sí había señores que te decían así como de ahorita no hay cotorreo y ya terminando los peregrinos y todo eso ya pueden cotorrear, pero pues ya de grande hay veces que luego desafortunadamente ya le faltamos al respeto a las formas, entonces estamos en la posada cotorreando y haciendo estas cosas y así. Y creo que no está padre faltarle al respeto a eso, y más si es que dices que crees, y digo, lo digo con respeto en el sentido en el que si te dices católico, pues no deberías nada más de hacer las posadas porque se pone chido el cotorreo, o porque viene el sonidero, o porque es la fiesta del barrio, o sino porque en verdad crees que existe esa energía y en verdad estás agradecido del nacimiento de Jesús y tal cosas, ¿no? Entonces, yo también invito, ¿no? A estas personas que están en el barrio que puedan llegar a comprender más allá de lo que ya nos dejan ahí de lo tienes que hacer porque si no pasa esto, lo tienes que hacer porque todos lo hacen, ¿no? Entonces, desde esta parte, en esta pequeña charla justamente, parte del fin era justo como compartirles desde mi experiencia el cómo yo me empecé a dar cuenta ya en esta actualidad que eso era también espiritual, que hacer todas estas cosas eran ejercicios espirituales, pero que a lo mejor por no estar bien guiados, bien contenidos, bien explicados,
pues no le hice tanto caso, ¿no? Y no quiero decir justo por eso que no sirvan, porque a lo mejor sí sirven, pero yo no lo hice de la manera correcta, ¿no? En verdad, cuando iba a una iglesia no iba con esa devoción de querer cambiar mi espíritu, o sea, mi alma, ¿no? Literal, nada más iba porque habían 15 años o había ese tipo de cosas, y lo digo sin pena, pero así me tocó esa experiencia, ¿no? De tener este tipo de espiritualidad. Entonces, yo te invito también, si tú estás en esta parte de estar un poco perdido y todo eso, que te acerques. En verdad, si hay lugares, si hay lugares y hay personas que te puedes abrir con ellas y no te van a juzgar, ¿no? Hay lugares en donde puedes llorar, en donde puedes conectar con esa energía que te puede llegar a conmover, ¿no? Si tú en algún momento has llorado por algo sagrado, llámese el nacimiento de alguien, la sanación de una enfermedad, después de terminar una peregrinación, en una boda o algo así, pues comprendes de lo que te estoy hablando. Es esa energía que cuando conectas con la espiritualidad o con la esencia de lo verdadero, independientemente de cuál sea la forma, el ritual o el método que se esté utilizando, pues conéctate con eso, ¿no? Y verlo desde el amor, no folclorizar lo espiritual, porque hay veces que, un ejemplo, ¿no? Te dicen, va a haber una boda y solamente vamos al cotorreo y no a la misa, o en los 15 años, o cosas así. O sea, desafortunadamente le hemos perdido mucho respeto a estas enseñanzas de la espiritualidad y en las mismas tradiciones. Y te digo, te invito, más que si te consideras creyente de la Virgen y todo eso, pues que sepas también un poco más, no está de más también desde la literatura y desde, pues, comprender desde dónde viene todo eso, y no con el afán de nada, simplemente de saber. O sea, no creo que sea sano creer porque alguien más te dijo y porque solamente lo creyó alguien más y porque es imposición a lo mejor familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, agradeciéndoles a las personas que se tomaron el tiempo para poder eh, recibir este mensaje. Espero que lo que les haya compartido haya removido algo en su ser, y justamente con el fin de que en estas fechas de diciembre pues podamos vivir una espiritualidad más consciente y no solamente el famoso Guadalupe Reyes, ¿no? Que se trata de me emborracho desde el 12 de diciembre y acaba en Reyes. Y desafortunadamente pues son fechas, si lo ven así, sagradas para los hermanitos pues católicos, ¿no? Son fechas sagradas. Entonces ¿por qué las asociamos con cotorreo? ¿Por qué las asociamos con borrachera? ¿Por qué las asociamos con relajo, ¿no? Con vacaciones? Si en verdad lo ponemos de pretexto para descansar, o ocupamos estas fechas para descansar, el famoso Guadalupe Reyes, pues hagámoslo real, ¿no? Hagámoslo verdadero, vivámoslo más allá de la espiritualidad comodina o la espiritualidad conforme de, pues solamente lo hago porque se hace, ¿no? Y si no lo hago, pues me regaña mi mamá porque es la Virgen y ni modo de no estar, ¿no? Que desafortunadamente fue mi caso en algunos momentos, en algunos casos, ¿no? Es que no, tienes que ir a la iglesia porque si no, y esto, y esto, y esto. Entonces, pues bueno, yo en verdad te invito a que empieces a vivir esta espiritualidad más consciente, y me invito a mí mismo porque esta plática también es para mí, ¿no? Entonces, eh, concientizar, porque ahorita pude hablar un poco, a lo mejor se pudo escuchar que le tiré a la parte religiosa, católica y así, pero pues puedo hablar también de la misma danza, ¿no? De mucha banda que está en la danza, que está hablando con Huitzilopochtli, claro, acá en el astral, y poniéndose bien pedos con las caguamas después en un lugar sagrado. Y es como decir, híjole, o sea, vienes a pelear a Wirikuta y te terminas tomando una Coca-Cola. O sea, vienes a pelear a Wirikuta por el agua y te estás tomando una Coca-Cola en la pelea, ¿no? Entonces, no sé, creo que justamente, no, yo no hablo a una perfección, creo que eso pues, está cañón, ¿no? Llegar como a esta rectitud, pero pues hay sí esta coherencia, ¿no? Independientemente de seas católico, seas danzante, seas budista, seas lo que seas, ¿no? Porque hay veces que muchas personas en el mismo budismo de comparto Reiki, pero no me llevo, pero no estoy en paz conmigo. Entonces ¿dónde compartes el Reiki? Si el Reiki empieza desde uno mismo, no puedes compartir el Reiki si no estás en armonía contigo. Bueno, sí puedes, pero lo compartes
justamente con la frecuencia media turbia, ¿no? Y es por eso que luego pueden llegar a desarmonizar a otras personas sin saberlo, ¿no? Aún así teniendo la intención y las herramientas, pero hay que empezar también, pues armonizándose, ¿no? Con uno mismo. Entonces, eh, como te digo, ¿de qué sirve que seas danzante? Y lo digo porque desafortunadamente lo he visto. ¿De qué sirve que digas, por ejemplo, que estés en una danza y pidas por la lluvia y todo eso y no cuides el agua en tu casa, ¿no? Que, mm, que, que seas danzante y dances por la lluvia, pero cuando llueve te cubras y salgas corriendo, ¿no? Que le dances al sol, pero cuando es un chingo de sol estés enojado porque está el sol fuerte, ¿no? Y pues yo creo que también eso es también empatable con lo que les decía hace rato, ¿no? Al final de cuentas, eh, desafortunadamente, pues nos enseñan a vivir una espiritualidad así, ¿no? Y pues bueno, yo te invito a que la reflexiones, te invito a que puedas vivir esta época, como te digo, el famoso Guadalupe Reyes, desde en verdad entrar en un agradecimiento por el nacimiento de Jesús, si es que así lo crees, y por todas las actividades que conllevan las mismas posadas, ¿no? Las peregrinaciones que se hacen y todo eso. Y bueno, agradeciendo, como les decía, a las personas que se tomaban el tiempo para ya no alargarlo mucho y bueno, próximamente con otros temas, con otros tallercitos que vamos a compartir ahí. Te interesó como la manera y el compartir, es un gusto en este momento.